En breves instantes estará en piso con nosotros, ya está preparándose. Él es el señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, el señor Víctor Ríos. Qué importante la justicia en una nación. Así fundamental. Nomás, Hoy vamos a entender, mi querido Jota, vamos a pedirle que él nos explique de qué se trata esto que parece tan evidente, pero que muy pocas veces sabemos en detalle. Cómo se autorregulan los poderes, el Poder Judicial, qué función tiene, la Corte Suprema de Justicia, cuántos ministros tiene. Muchas cosas por aprender, ¿no? Y te pido que me acompañes, vamos a aprender todos juntos del señor ministro. Señor ministro, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Señor ministro Víctor Ríos, él es ministro de la Corte Suprema de Justicia. Así es, ministro de la Corte Suprema de Justicia, soy uno de los 9 ministros, integrante de la Sala Constitucional, que ya que estamos hablando de un poco de pedagogía, la Constitución paraguaya prevé dos cuestiones muy importantes en relación a la Corte. Prevé que son 9 integrantes, en este caso somos 8 ministros y una ministra. Y dice la Constitución que la Corte debe trabajar en salas, en 3 salas. Pero la única sala prevista en la Constitución es la Sala Constitucional. Y ahí somos 3 integrantes, el ministro Diesel, Santander y yo. La Sala Constitucional hace de lo que se llama Tribunal Constitucional, porque hay países como Chile, Colombia, Ecuador, que tienen las Cortes Supremas de Justicia y aparte un tribunal constitucional. Ah, mira, es aparte. Entonces, muchas veces una sentencia de la Corte Suprema de Justicia no es la última instancia, sino que hay casos en que dice, bueno, esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia es inconstitucional y los que se sienten afectados van y recurren al Tribunal Constitucional que finalmente puede anular una sentencia de la Corte. En Paraguay no tenemos un Tribunal Constitucional aparte de la Corte, sino que dentro de la Corte está la Sala Constitucional que funge de Tribunal Constitucional. Y yo soy parte de esa sala. Excelente. Me gustaría, señor ministro, hacerle una propuesta para la entrevista y sacar al máximo el provecho para que la mayor parte de la teleaudiencia adquiera conocimientos nuevos. ¿Qué le parece? Por una parte, vamos a hablar en la segunda parte de la entrevista de lo último, lo nuevo que tenemos que hablar, lo que está sucediendo, los últimos hechos que me gustaría saber su opinión. Pero antes de eso me gustaría, aprovechando sus conocimientos académicos, también sus conocimientos prácticos de la experiencia, saber y entender cómo funciona el Poder Judicial a grandes rasgos, ¿verdad? Hacer un mapeo rápido y a partir de ahí saber cómo se autorregula una república con 3 poderes. ¿Qué le parece? Sí, con mucho gusto. El Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado, está el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Siempre nos hablan de que tienen que ser independientes, En realidad la Constitución habla de coordinación, recíproco control y de interrelación entre los poderes. Es imposible que funcionen totalmente independientes. O sea, es imposible que la Corte vaya por un lado, el presidente de la República por otro lado y el Congreso por otro lado. La Constitución dice que tiene que haber una coordinación, tiene que haber recíproco control entre los 3 poderes del Estado. El Poder Judicial está dirigido por la Corte Suprema de Justicia. Somos 9 ministros. Y después de la Corte están los tribunales de apelaciones, que puede ser en lo civil, penal, administrativo, laboral. Depende de la pelea que tengas. Te peleaste con tu empleado, entonces hace una demanda laboral. Sí. Después de los tribunales de apelaciones están los juzgados de primera instancia, en lo civil, laboral, etcétera, etcétera. Y en materia penal se da una situación muy, muy interesante. Está la Corte, las cámaras de apelaciones en lo penal, los tribunales de sentencia. Tribunales de sentencia son los tribunales que hacen los famosos juicios orales, que vemos ahí que van, hacen los juicios y dictan una sentencia. Eso es en lo penal. Eso en lo penal. Antes del tribunal de sentencia están los juzgados de garantías. ¿Qué son los juzgados de garantías? Son los juzgados que controlan la investigación. Por ejemplo, vos sos fiscal y decís, voy a investigar a tal persona por la comisión de tal delito. Entonces, el que controla la investigación es el juez de garantías. Entonces, el fiscal le dice, pido un allanamiento, es el juez de garantías el que debe autorizar el allanamiento. Por ejemplo, en este caso
trágico que ocurrió ahora con el diputado, Sí, ayer, sí. ahí hubo una orden, un pedido del fiscal o de fiscales, pero quien autorizó el allanamiento fue un juez de garantías penales, que es, entonces tenés, en la parte penal tenés juez de garantías, tribunal de sentencia, Cámara de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Son tres. Son tres instancias. Tres peldaños, podemos tres decir. peldaños Sí. que tenés que superar. Y además de todo esto están los juzgados de paz. ¿Qué son los juzgados de paz? Los famosos juzgados de paz que en realidad son los juzgados más importantes en la vida cotidiana del ciudadano. Por ejemplo, alguien tiene una disputa con su vecino, ¿a dónde va? Y va al juzgado de paz. Siempre dicen que es la puerta de entrada al Poder Judicial. Los jueces de paz tienen una tarea muy importante en Paraguay. Esto se ha fortalecido, tienen varias funciones, pero sobre todo esa relación directa con el ciudadano, el día a día. Bueno, eso hacen los juzgados de paz. Sí. Así funciona más o menos. Y en los departamentos, ¿verdad? La Corte funciona en Asunción, obviamente, y aquí tenemos las cámaras de apelaciones, juzgado de primera instancia, juzgado de garantías, juzgado de paz en varios distritos de capital. Y en los departamentos, entiéndase, central hasta los otros departamentos, tenemos desde juzgado de paz, juzgado de primera instancia, Cámara de Apelaciones. En los departamentos. Yo soy de Ñeembucú. En Ñeembucú tenemos hasta Cámara de Apelaciones. Si uno quiere plantear después ante la Corte, bueno, ya tiene que plantear en Asunción. Ahora con el expediente electrónico esto se facilita. ¿Eso se dice apelar? Hay apelaciones y hay casación, apelación, inconstitucionalidad, etcétera. Pero en general, vamos a suponer, uno va a juicio oral, ojalá nunca vaya a un juicio oral, ¿no? Y uno es condenado, lo que puede hacer una apelación ante la Cámara de Apelaciones. Ahí. Y puede llegar hasta la Corte. Y puede llegar hasta la Corte vía, por ejemplo, puede ir a la Sala Penal o a la Sala Constitucional. Eso ya depende de la defensa. Excelente. Ahora, antes de hablar de la Sala Constitucional, que quiero que usted nos explique, me gustaría hacer una intro de la Constitución Nacional y hablar de la República. Sí. Porque yo considero que como ciudadanos tenemos que entender bien el concepto para poder elegir bien nuestros gobernantes, para poder entender cuáles son las responsabilidades, las limitaciones de los cargos que elegimos. Y a veces creo que eso no está muy claro, ¿verdad? La Constitución Nacional es del 92. 92. La última fue... El 67, 40. 40, 67 y la del 92. Lo que es importante saber es que la Constitución de Paraguay es una de las mejores constituciones del mundo. Así. Y lo digo porque yo vengo estudiando esto y participo de varios encuentros internacionales. Es una de las mejores constituciones del mundo, la Constitución de Paraguay. Realmente es una constitución maravillosa. Y tiene una cosa nueva, que en Europa aparece después de la Segunda Guerra Mundial y aquí después de las dictaduras militares. Ustedes son muy jóvenes, por ahí no se acuerdan tanto. ¿Qué es lo que hacen estas constituciones? Lo que hacen es que los derechos fundamentales de los ciudadanos, o sea, tu derecho, el derecho de la conductora, del otro conductor, directamente están en la Constitución. O sea, no depende del Parlamento. Directamente en la Constitución. No siempre fue así. No, hasta 1992 no era así. Hasta 1992... un derecho, para que esté realmente garantizado, tenía que ser reglamentado por el Congreso, por los legisladores. ¿Qué fue lo que cambió? Hitler, el alemán, él tenía ley y por ley condenaba a la gente al horno, ¿verdad? A los judíos, a los homosexuales, a los comunistas. Entonces dijeron, bueno, a ver, no es suficiente la ley. Los derechos fundamentales tienen que estar en la Constitución, para que una mayoría circunstancial del Parlamento no decida de repente avanzar sobre la libertad de expresión. Fíjate lo que hace la Constitución de Paraguay. En la Constitución de Paraguay establece en la Constitución la libertad de expresión, la libertad del ejercicio de la prensa, la libertad del ejercicio del periodismo. Entonces eso no depende de una mayoría que pueda tener alguien circunstancialmente en el Parlamento. Hoy yo puedo ser presidente de la República y tener mayoría suficiente en el Parlamento, pero no voy a poder atentar contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, porque eso está en la Constitución. La Carta Magna. Y en los tratados internacionales. Eso hay que saber, eso hay que enseñar siempre. ¿Cuál está primero, ministro? Primero la Constitución,
¿Y los tratados después? Los tratados internacionales, y en tercer lugar está la ley. Por eso que esto se enseña mal en las facultades de Derecho hasta hoy. Es una pelea que estamos teniendo. Por favor, explíquenos que eso. Todos los días le decimos a los chicos, la ley, hay que explicar la ley, hay que aplicar la ley. No, primero se aplica la Constitución. Después los tratados internacionales. En tercer lugar está la ley. Entonces, si uno encuentra que una ley contradice el Pacto de San José de Costa Rica, o una ley abiertamente, ya que estamos en un medio de comunicación, una ley aprueba el Congreso y uno es juez y encuentra que contradice, atenta contra la libertad de expresión, uno no debe aplicar la ley, aplica la Constitución que garantiza la libertad de expresión. Estos se llaman derechos constitucionalizados. Es decir, los ciudadanos paraguayos y las ciudadanas paraguayas hoy tienen sus derechos constitucionalizados y convencionalizados. ¿Qué significa eso? Están en las convenciones internacionales. Por eso es que es muy importante aclarar siempre esto. Repito, por más que uno tenga mayoría absoluta en el Parlamento, hay ciertos derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas que uno no puede modificar vía Parlamento. Clarito. Ahí quiero meter un temita entre paréntesis para aprender y que la audiencia aprenda conmigo. El arbitraje, cuando una decisión se lleva a arbitraje o un contrato uno hace que se va a definir en arbitraje, el arbitraje también, aunque sea internacional, se tiene que someter a la Constitución. Depende. Depende. Ahí depende. Por ejemplo, Paraguay se sometió a lo que se llama el CIADI, que yo siendo parlamentario cuestioné muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente lo que se hace en ese caso es evitar que el Estado paraguayo pueda ser juzgado conforme a la Constitución paraguaya. Se somete a una legislación extranjera. Importante. Entonces yo decía esto, repito, como parlamentario, decía, no, el Estado paraguayo es soberano, no puede delegar tan fácilmente su soberanía y someterse a una ley extranjera y evitar que se le aplique su propia Constitución. Pero es una práctica común, sobre todo cuando se trata de préstamos internacionales. Uno le dice, bueno, yo te presto la plata, viejo, pero sometete a mi tribunal de arbitraje. Claro. Y como vos necesitas la plata, aceptás y te sometes al arbitraje. Esa es la realidad. Ministro, se puede gustar o no, pero así funciona. Así funciona. Sí, así funciona. ¿Qué de cierto hay, y creo que con lo que nos comentó tiene sentido, de que nuestra Constitución tiene un espíritu, si podemos llamarle, de cubrir justamente aquellos autoritarismos, aquellas dictaduras, y por lo tanto los poderes del Estado están bastante equiparados? En el pasado quizás era un Estado más presidencialista. Eso es cierto. Cierto, porque y también forma parte de la evolución política de Occidente, porque dicen que el siglo XIX era el siglo de los parlamentos, eran parlamentos muy poderosos, y que el siglo XX fue el siglo de los presidencialistas. Bueno, y en el siglo XX apareció Hitler, Mussolini, Stalin. Fascistas, sí, o otra figura interesante como De Gaulle, no sé, Roosevelt, Stroessner, etcétera. Y ahora dice que el siglo XXI es el siglo de los poderes judiciales. Entonces nuestras constituciones obviamente tomaron, la de Paraguay, tiene muchas previsiones en contra de las dictaduras, en contra del autoritarismo. Y por eso es que muchas veces dicen, mucho debate, se habla mucho, la gente necesita respuestas. Sí, es cierto, a veces el proceso es bastante engorroso porque si bien nosotros seguimos siendo presidencialistas, pero el poder del Parlamento es muy importante en Paraguay. Y lo dice alguien que estuvo ahí tres periodos. Yo sé, sí. O sea, el poder, sin ser parlamentarista, el Parlamento paraguayo es muy poderoso. Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, en Argentina, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de la República dice, yo quiero que el señor Salema sea el nuevo ministro de la Corte. Y lo elige, seguramente consulta con su equipo, claro, ¿no? Dice, yo quiero que el señor Salema sea el nuevo ministro de la Corte, firma una comunicación, señor Senado, desígnelo. Y el Senado designa. No conozco casos en que el Senado se haya negado a designar. En Paraguay es al revés. Es el Senado el que le dice al presidente de la República, mire señor, acá hubo una terna y el Senado quiere que el señor Salema sea, desígnelo. Es al revés. Es al revés. Por eso tiene mucho peso Eso es muy importante. Sí. Claro, la representatividad del pueblo es mayor en ese caso, eso lo estaba diciendo, porque viene del estamento que nos representa a todos, que es el Parlamento. Sí, por eso
A mí me gusta más, por ejemplo, el sistema de designación de ministros de Paraguay que el de Argentina y el de Estados Unidos, por lo que dice ella. ¿Por qué? Porque primero uno pasa por el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura están representantes de abogados electos por sus pares. Están representantes del Parlamento, también electos por el pueblo. Representantes del Poder Ejecutivo, que también es electo por el pueblo. Y también representantes de las universidades, tanto de gestión pública como de gestión privada, también electos por sus pares. El Consejo de la Magistratura es un órgano electivo. Uno pasa por ese filtro, va al Parlamento, también otro órgano que fue electo por el pueblo y finalmente designado por el presidente de la República después de un debate público. A mí me gusta más el sistema de Paraguay. Claramente. El sistema, y para entrar ya en los detalles de los temas actuales, que son dos, los que les quiero preguntar, y que donde te cierro la parte previa. La autorregulación de la República, los tres poderes del Estado están autorregulados para que la ciudadanía entienda cómo funciona el éxito de una república, porque a veces pareciera ser que el presidente de la República o el Ejecutivo determina el éxito de un gobierno, de un Estado. Y aparentemente, si hablamos de tres poderes, no necesariamente es así. No, claro que no. Es imposible que un solo poder haga eso. En realidad hay sistema de autorregulación, pero la regulación más se llama heterónoma, es decir, de afuera. Y lo que decía al principio, la Constitución, en el artículo 3, dice claramente que los poderes tienen que tener coordinación, interdependencia, recíproco control. Hay recíproco control, o sea, el Parlamento controla al Poder Judicial al Parlamento, al Poder Ejecutivo, y hay sí competencias que son exclusivas de los poderes, pero son muy pocos poderes. Por ejemplo, competencia exclusiva de la Corte es designar un juez. Eso no puede hacer el Parlamento. Claro. Eso es competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Competencia exclusiva del Presidente de la República es designar su ministro. Nadie puede decirle, a mí no me gusta que el señor Salema sea su ministro. No, él designa. El Congreso designa su presidente. O sea, esas cosas, pero cada vez son menos las competencias que son exclusivas de los poderes. ¿Por qué? Porque tiene que haber recíproco control, interdependencia. Y después hay zonas de sombra, zonas grises. Por ejemplo, juicio político. La eterna discusión. ¿Hasta dónde el Parlamento puede hacer cosas y a partir de dónde ya puede haber un control del Poder Judicial? Pero eso depende ya de los momentos políticos institucionales. Sobre el tema justamente que mencionaba el ministro Ríos, que la Constitución paraguaya le parecía una de las mejores. Yo lo que suelo ver, esto que acaba usted de plantear, ministro, que hay mucha interpretación sobre lo que cuando hablamos de la Constitución y que cada uno como que siempre tenemos opiniones dispares. Por ejemplo, yo no veo que pase eso con la Constitución de los Estados Unidos. Es como que hay una bajada general. Bueno, es una Constitución mucho más antigua, ¿verdad? Si bien tiene enmiendas, es de la época de la independencia prácticamente, ¿verdad? Pero yo veo que hay mucha cuestión interpretativa cuando se habla de temas constitucionales en Paraguay. No, ¿usted no ve eso? Sí, es así y está bien que sea así. En el caso de Estados Unidos, un ejemplo muy presente, muy actual, que tiene que ver con la interpretación, ocurre ahora con esta última decisión del Tribunal Supremo. Porque ¿qué es lo que pasa? En el caso de Estados Unidos, el Tribunal Supremo por ahí es mucho más estable, porque son vitalicios. Ah, ok. Entonces, difícilmente cambien. Pero con Donald Trump, el partido republicano, que es más conservador, pasa a tener mayoría en el Tribunal Supremo. Y al poco tiempo el Tribunal Supremo derogó, por ejemplo, el derecho de la mujer sobre el tema de... decidir sobre su cuerpo. Decidir sobre su cuerpo. Sí, sí. La misma Constitución, el mismo texto, es cierto, esta Constitución antigua, nunca se, excepto algunas enmiendas, pero el mismo texto constitucional interpretado de distinta manera por un Tribunal Supremo con mayoría republicana. La otra mayoría, que era demócrata, que digamos era más progresista, más liberal en el sentido yanqui, anglosajón, más liberal, más demócrata, centro-izquierda, era una interpretación, digamos, más favorable a la libertad de la mujer para disponer de su cuerpo. Vienen los republicanos, que son más conservadores, más de derecha, digamos, más son pro vida, dogmáticos, exacto. Ellos se definen pro vida, etcétera, y dicen, bueno, no, esto no corresponde al espíritu de la Constitución y dan otra interpretación. Esto está pasando ahora. ¿Se acuerdan que hubo protestas, etcétera, etcétera? Pero
¿qué fue lo que cambió? Y no cambió la Constitución, no cambió el texto, cambió la mayoría en el Tribunal Supremo. Claramente. Que es así, o sea, no es lo mismo que uno tenga en la Corte alguien, agente de extrema derecha, o agente de extrema izquierda, o agente liberal, conservador, pero eso pasa en todos los ámbitos. Hay dos cosas que quiero enganchar, se pone interesante y van surgiendo las preguntas, ¿verdad? Usted habló del caso de los Estados Unidos y habló de estabilidad por vitalicios, sí. jueces vitalicios. En ese caso hay un lindo debate en la ciudadanía siempre de los 5 años de los ministros o 75 años. Sí, la Corte de Paraguay en eso ya ha sido clara. Ya fue. Hasta los 75 y punto. O sea, ¿Tiene su ventaja eso, ministro? Sí. La estabilidad. Y no, a mí no me gusta hasta los 75. O sea, yo fui designado a los 50 años. Me parece 25 años como ministro de la Corte. A ver, ¿cómo habrá cambiado la sociedad en 25 años? ¿A ustedes les parece que yo dentro de 25 años voy a seguir siendo la expresión de esa sociedad con los cambios vertiginosos? ¿Usted cree en la renovación entonces, ministro? Claro, ¿por qué? Porque justamente las sociedades cambian, las sociedades se modifican. Qué sé yo, cuando yo asumí como ministro, que no hace mucho, 2 años creo. Sí, el ChatGPT no existía. Y ahora todo es eso. Día a día. ¿Cómo cambió? Impresionante. Entonces, esa posibilidad de ayornarse, de poder leer la clave sociopolítica, cultural de los tiempos, no es fácil. Entonces, yo creo que 25 años, por ejemplo, es mucho. Pero bueno, es lo que dice la Constitución. La Corte de Paraguay dice eso, punto. Hay países donde, por ejemplo, dicen en la Constitución directamente, usted será ministro inamovible durante 10 o 15 años. Llegan esos años, se va a su casa. No importa la edad que tenga. Terminó eso. Pero eso depende de cada sistema político. Ok, y hablando de la Constitución, hablábamos de los poderes, hablábamos de la autonomía de cada poder en ciertas cosas. Y ahí me gustaría, respetando obviamente lo que usted pueda decir y lo que no, pero me gustaría hablar de lo que sucedió hace unos meses con la senadora Katia, ¿verdad? Se habló mucho de inconstitucionalidad. Sí. Y se habló mucho de que era un poder o una autonomía que tenía el poder legislativo para hacer eso. Entonces hay una serie de comentarios, me gustaría ordenar, hablando de la Constitución, hablando de qué es lo que sucedió y si fue o no inconstitucional y si el Poder Judicial puede intervenir. Bueno, lo que no puedo decir es si fue o no inconstitucional, porque eso tengo que decir en el voto. Ok. Lo que hizo la Corte, y yo fui se le dice preopinante, está mal dicho, pero se usa preopinante, porque lo que primero tiene que hacer la Corte es decir, viene el señor Salema y dice, me violó un derecho constitucional, planteo la inconstitucionalidad. Lo que primero que debe hacer la Corte es ver si corresponde estudiar o no. Si no corresponde, es decir, famoso rechazo in limine. Eso significa en cristiano se rechaza sin estudiar. No, presentó fuera de plazo, no tiene sentido, se rechaza, no se estudia. Pero a nosotros los abogados nos gusta hablar en latín. Eso entonces, in limine, si nos decimos in limine, no existe del mundo. Entonces, hay mucha sabiduría en el latín. Claro, claro. Sí, entonces, tuvimos que estudiar. Yo hice, preopinante significa el primer voto. Okay. Y yo consideré que ahí hay cosas que hay un conflicto de constitucionalidad. Hay cosas que la Corte debe revisar en el caso de la ex senadora y entonces la Corte admitió estudiar la causa. Ahora se hizo todo el trámite y ahora ya nos abocamos a resolver. ¿Qué es lo que pasó en el caso de la senadora, de la ex senadora? La Sala Constitucional está integrada por 3 miembros. Normalmente las acciones de inconstitucionalidad son resueltas solo por la Sala Constitucional. Pero también dice la ley que de repente hay un caso importante. Para sacar del medio el caso de la ex senadora, vamos a suponer un caso que tiene que ver con la libertad de expresión. Okay. Vamos a suponer que alguien quiere cerrar el canal de América. Sí. Entonces, y justifica. Entonces la Corte puede decir, este es un caso muy importante para el funcionamiento de la sociedad, de la República. Por lo tanto, en vez de que sean los 3 de la Sala Constitucional, vamos a estudiar los 9. Ampliemos. Ampliemos. Y eso es lo que ahora ocurrió con el caso de la ex senadora Katia González. Se amplió la Sala Constitucional, es decir, va a ser el pleno de la Corte y eso va a llevar un poquito más de tiempo. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿hasta dónde la Corte puede controlar? Y la Corte lo que puede controlar es si
el procedimiento establecido, etcétera, etcétera, se adecua a la Constitución y a las convenciones internacionales, porque nosotros hacemos lo que se llama control de constitucionalidad para determinar si el procedimiento establecido se adecua a la Constitución, y de convencionalidad, porque también hay que ver si se respetaron las garantías, por ejemplo, previstas en el Pacto de San José de Costa Rica, no solo en la Constitución, por lo que hablamos al principio, Constitución, tratados internacionales. Bueno, después veremos qué resuelve finalmente la Corte, pero la Corte, por ejemplo, no le va a poder decir al Senado, usted se equivocó cuando dijo que esto constituye mal desempeño. Eso, por ejemplo, es... eso no funciona así. Eso es potestad del Senado. Decide cuándo un parlamentario cometió mal desempeño. Ahora, el aspecto de debido proceso se llama eso. O sea, si tuvo derecho a la defensa, si se aplicó bien tal ley, si se aplicó bien la Constitución, eso sí puede hacer la Corte. Perfecto. Se habla mucho... Ahora no sé cuál va a ser aclaro esto, no sé cuál va a ser la decisión final. Sí, y mucho en nivel de lo que es el Vox Populi, la opinión pública, se instalan cosas, ¿verdad? Yo siempre me gusta analizar cómo funciona la sociedad en ese sentido. Y es fácil instalar cosas, ¿verdad? Uno empieza a decir algo y se convierte en una verdad. Sí. Tiene un nombre en latín también. Entonces, a partir de ahí empezó a decir las cosas y se instaló de alguna manera de que estaba en peligro la democracia por lo que sucedió con la senadora, ¿verdad? Ya después no se explica si es así o no. Simplemente se instala. Sí. Bueno, esa forma parte del debate político. Lo que finalmente la Corte va a decir es si hubo alguna infracción a algún principio, a alguna garantía constitucional y convencional. Después veremos qué pasa. Está en pleno desarrollo, como dicen ustedes, los periodistas. Hablando un poquito ahora de esto que sucedió en las últimas 24, 36 horas, que tiene que ver con lo que sucedió con el exdiputado Lalo Gómez, como se lo conocía él. Se habla muchísimo en estas horas que pasaron, salieron muchas versiones, se habla del fiscal general del Estado, se habla del Ministerio de Interior, se habla de un allanamiento, de la orden, de muchos fiscales. ¿Usted nos podría enclarecer cómo debería de funcionar? ¿Quién hace una orden de allanamiento? ¿En qué casos? Bueno, las órdenes de allanamiento son dictadas por jueces. Jueces. Tiene que ser juez. En este caso, juez de garantías. Los presupuestos están muy bien establecidos en la ley. ¿Por qué? Porque tiene que ser de aplicación restrictiva, se llama. Solamente en casos excepcionales, cuando no tenés alternativa, vos como juez tenés que ordenar que vaya alguien a ingresar a la casa de un prójimo. Porque eso es que invaden tu intimidad. El derecho a la intimidad es el derecho constitucional. También está en juego la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, solamente en casos excepcionales y teniendo datos concretos, etcétera, etcétera, y no hay otra manera de, por ejemplo, de obtener ciertas pruebas, entonces ahí uno debe ordenar un allanamiento, que ordinariamente debe hacerse en días de día. A la luz del día. A la luz del día. Cuando sale el sol es lo que eso ordinariamente es así, salvo casos excepcionales cuando uno dice, bueno, acá una espera de unas horas puede ser fatal para la investigación y entonces puede hacer de noche. Así funciona esto. Ahora, no opino sobre el caso particular porque es muy sensible. Ahora, hablando de república, yo soy alguien que cree en la república, creo en el Estado constitucional de derecho. Nosotros como sociedad de ninguna manera podemos normalizar una situación así. Es inédito, es inaudito, es inadmisible que este tipo de situaciones ocurran en nuestra sociedad. Lastimosamente esto ocurrió y hay que tomar todas las medidas pertinentes para que nunca más ocurra esto con nadie, porque yo estoy seguro que ni el juez ni el fiscal, imagínate, ¿quién va a querer que como resultado de un allanamiento muera una persona? Y en este caso ocurrió que era un diputado nacional. Así que estamos en un momento complicado, hay que ser muy prudentes y espero que todas las autoridades, que los tres poderes del Estado nos pongamos realmente a la altura de las circunstancias para encontrar una mejor solución posible a este drama que estamos viviendo. Ministro, en general nada más, ¿verdad? Yo, si soy parte de la fuerza policial, yo puedo hacer el operativo dentro de la casa de un parlamentario. No rige primero los fueros antes de... hacer primero esto y después ver si es que a qué causas están
refiriendo. ¿Cómo se...? O sea, no quiero hablar del caso Lalo Gómez para no exponerlo, ¿verdad? Pero yo soy parlamentaria. ¿Pueden ingresar nada más a mi casa con un operativo? Esa es una discusión no resuelta. Ok. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No puedo adelantar mi opinión porque de repente puede terminar también por supuesto, en la corte. Esa es una por eso gran, le decía, nada más estoy hablando no, es muy clara ahí. O sea, hay argumentos muy válidos de ambos lados. Es una zona gris, digamos. Exactamente, Okay. zona gris. Ok, y por otro lado, justamente el tema de esto del allanamiento, ¿qué es extraordinario para la hora? Por ejemplo, ¿cómo se podría definir que un procedimiento de allanamiento se realice antes de que salga el sol, antes que haya luz del sol? ¿Qué significa extraordinario o a qué caso se refiere? Sí. Vamos a olvidarnos de este caso. Sí, sí, por eso le digo, olvidémonos del caso de Lalo Gómez, yo le estoy preguntando de manera genérica. Vamos a suponer que yo, como fiscal, sé que en la casa del señor Salema están acumulando cocaína a la noche y que esa cocaína va a salir rumbo a Pilar para cruzar hacia la Argentina, pero tiene que salir a las 4 de la mañana, ¿verdad? Yo tengo esa información. Claro, no voy a esperar a las 6 para el allanamiento, porque voy a perder la prueba. La flagrancia vamos a dejar de lado en ese caso. Vamos a tener esa oportunidad hay flagrancia también ahí, pero ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo decir, mira, espero hasta las 6 y ya se me fue la droga, tengo que entrar ahora, por ejemplo. Es un caso de urgencia extraordinario. Salvo que uno pueda rodear la casa y decir, bueno, rodeo la casa y nadie sale. Uno puede hacer también eso, es decir, rodeo la casa, nadie sale. Está ahí, pero uno puede decir, no tengo tiempo de rodear, tengo que entrar ahora y después los casos de flagrancia, ¿verdad? Yo escucho que alguien le está matando a otro en la casa y tengo que entrar. Pero, repito, son casos extraordinarios. Pero eso se define en cada caso concreto y siempre están las personas que manejan las informaciones. Y otro tema ya de manera general también, ministro. Un jefe no está al tanto de lo que está haciendo su subordinado, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad legal tiene esa persona? Porque, bueno, no quiero volver a hablar del caso, ¿verdad? Pero sí se ha escuchado, ¿verdad? Gente que dice, yo no sabía lo que mi subalterno hacía, no estaba al tanto. ¿Cuál es la responsabilidad legal del jefe en ese caso, verdad? El principio general es este. O sea, si yo como jefe tomo todos los recaudos para estar informado de todo lo que ocurre en mi institución, pero algunos a propósito me esconden eso, no tengo responsabilidad. O sea, no hay defensa posible porque esa es una traición. Claro. O sea, no hay defensa posible contra la traición. Ahora, si yo no me enteré de la situación por negligencia, es otra cosa. Son dos cuestiones que definir. Una cosa es que a propósito me escondan una situación y tomaron todos los recaudos para que yo no me entere como jefe de lo que estaba pasando. Ahí no tengo por qué ser responsable. Repito, no hay defensa posible contra la traición. O sea, legalmente entonces no hay responsabilidad del jefe si es que no está enterado y si el subordinado actúa de motu propio, ¿verdad? Adrede, motu propio actúa y adrede. Ahora, si el jefe fue un negligente, bueno, eso ya se va a definir en cada caso concreto. Son dos situaciones. Es delicado, es muy parecido a lo del director técnico que hablábamos recién de Libertad, ¿verdad? A veces los líderes terminan pagando responsabilidades. Históricamente podemos hablar de lo que sucedió en los últimos años en Paraguay, ¿verdad? Así funciona la política, ¿verdad? Así funciona y ese es el precio del liderazgo. Del liderazgo también. Hablando un poquito ahora brevemente, y me gustaría hacer una conclusión de la justicia en el Paraguay. Pero antes de eso me gustaría que nos cuente un poco de la academia, que creo que es importante siempre en el derecho. ¿Cómo ve usted? Sabemos que es rector. Y si nos puede contar en segundos de usted para que la gente también conozca del señor Víctor Ríos. Sí, soy rector de la Universidad Nacional de Pilar desde el 2005. En ese momento era muy joven, tenía 32 años, ahora mucho más. Yo soy abogado egresado de la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes, República Argentina. Soy especialista en Derecho Penal por la misma universidad. Ahora mismo estoy cursando una maestría en la Universidad de Girona, España. Razonamiento probatorio. Soy doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Pilar y recientemente defendí la tesis postdoctoral en la Universidad de Bolonia, Italia. Soy profesor de Derecho Penal, a punto de jubilarme también, y Derecho Constitucional. Desde el 2005 soy rector de la Universidad Nacional de Pilar. Fui casi 3 periodos parlamentarios, 2 diputados y 3 años como senador.
y también en un momento dado fui ministro de Educación. Sí, o sea, parece que en este momento soy el único paraguayo vivo que pasó por los tres poderes del Estado. Qué bueno, qué rico eso. ¿Cómo ve la academia? Bien. La academia en general en el mundo está con problemas. Hay un declive del nivel académico general, pero no solamente en América Latina. Uno ve las universidades europeas se quejan de lo mismo, las norteamericanas. Pero en Paraguay en los últimos tiempos hay un avance muy interesante en lo académico. Por supuesto, hay cosas que mejorar, hay un montón de cosas, pero tenemos lo que se llama masa crítica muy interesante en nuestro país. Qué importante. Ahora, me gustaría cerrar. Ahí está levantando la mano ahí, parece que... Sí, es que usted tiene alma de docente, ve que alguien levanta la mano y ya quiere responder. Me gustó eso, me gustó. Adelante, Jotita. Como yo siempre he sido un alumno muy aplicado, ministro, levanto la mano para pedir la palabra. Y el profesor está siempre pendiente. Muy bien. Ministro, le consulto un tema que mucha gente se suele quebrantar con la situación y a ver qué se puede hacer. Primero, para agilizar las causas judiciales y evitar algo que siempre escuchamos de manera tan continua cuando se quiere dilatar un caso, que son las famosas chicanas. ¿Qué podemos hacer para agilizar los procesos judiciales? La Corte presentó al Parlamento ya un proyecto de ley, se llama justamente antichicana, que es muy delicado realmente, Bernabé. ¿Por qué? Porque hasta dónde es chicana y hasta dónde es ejercicio legal de la defensa. Vamos a suponer, vos te vas a juicio y vos ves que la cosa se complica, entonces le decía a tu abogado, presentar incidente, presentar lo otro para ver si me acomodo y voy arreglando la situación. Entonces, hasta dónde es chicana, hasta dónde es ejercicio legítimo de la defensa, es complicado, pero de todas maneras la Corte envió al Parlamento un proyecto de ley anti-chicana. Y además hemos aprobado acordadas para que los jueces no se dejen llevar por las chicanas. Por ejemplo, en un juicio oral. En pleno juicio oral aparece un abogado y le recuso a Bernabé porque cuando él era joven era novio de mi esposa actual y tengo enemistad íntima. No corresponde, viejo, sigue. Y con eso suspenden los juicios. Entonces la Corte ahora claramente dice a los jueces, cuando aparece una recusación traída de los pelos, adelante. Y estamos avanzando, pero no es fácil porque es conflicto de intereses. Estudios jurídicos poderosos, empresas poderosas. Bueno, entonces no es tan sencilla la cosa. Pero de todas maneras creo que hemos mejorado muchísimo en ese sentido. Pero hay que decir lo siguiente, con esto no justifico absolutamente nada. El problema de la morosidad es un problema del Poder Judicial en todo el mundo. ¿Por qué? Porque depende con quién uno hable. El que dice que tiene todo el derecho, todas las condiciones para ganar, quiere que termine el juicio lo antes posible. El que sabe que probablemente va a perder, hace lo imposible para que el juicio no avance. Entonces, por ahí está la muy subjetivo, ¿eh? Muy subjetivo todo. Yo me acuerdo, les cuento una anécdota, asumo como ministro y al poco tiempo va a un colegio de una asociación de abogados. Entonces, eran como 10. Entonces me decían, nosotros queremos, ministro, por favor, la mora, nos mata la mora. Entonces le dije a uno, pero usted es abogado en tal caso. Sí. ¿Cuánto incidente presentó? No, pero ese es un caso especial. Claro. Sí, depende, o sea... Depende de la conveniencia en ese momento. Depende de la conveniencia. Claro. Entonces, y ahí es donde uno tiene que hacer un difícil equilibrio entre evitar la chicana, pero también permitir que la gente pueda ejercer legalmente su derecho a la defensa. Porque hay que estar en la piel de aquel que está en un juicio civil, por ejemplo, y ve que puede perder su estancia. Hay que estar en esa... Entonces va a hacer lo imposible para evitar, y si tiene que chicanear un poco, te chicanea un poco también. Claro. Claramente. Señora Claudia Melgarejo. Bueno, yo con esta pregunta nomás, ¿verdad? Quiero saber la perspectiva que tiene el doctor Ríos con cómo está evolucionando la justicia y qué es lo que necesitan el Poder Judicial en particular para estar a la altura de lo que Paraguay requiere en términos de seguridad jurídica, en términos de lo que decía mi compañero Jotita, de que realmente llegue la justicia a todos, ministro. A ver, nosotros tenemos que incorporar, y de hecho estamos trabajando en la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Con el tema del expediente electrónico, esto está avanzando muchísimo
¿Por qué? Porque facilitan las tramitaciones, también genera problemas a los que están en el viejazo, como en mi caso, que me complica, pero para los nativos digitales esto es muy interesante. Es decir, por ejemplo, para presentar un escrito desde Pilar no hace falta ya trasladarse a Asunción. Uno presenta en Pilar, presenta en Ciudad del Este. Y no solo eso, el ciudadano, vamos a suponer, Claudia está en un juicio, ya no depende solamente de lo que diga su abogado. Ella misma puede entrar y mirar cómo está el expediente, claro, y después decirle ya al juez, señor juez, esto está tardando mucho. Bueno, eso está mejorando muchísimo el servicio de justicia. O sea, hay mucha más transparencia y control republicano precisamente, de parte de la sociedad y de parte de los interesados. Y otra cosa que en la que estamos trabajando, empezamos a trabajar en el Poder Judicial, y después me puse muy feliz porque vi que la RAE hizo un congreso mundial a favor del lenguaje claro, es que los jueces, los magistrados, tenemos que empezar a hablar en cristiano. O sea, no nos que se entienda. Claro, que empezaba el rechazo in limine y la libico hartada y no sé, el propterrem, y la gente dice, ¿qué está diciendo este? O sea, lo que sé es que me sacaban de la casa. Claro. Entonces, lo que se recomienda ahora, pues, porque eso es democrático, el ciudadano, el que está pagando sus impuestos, debe entender a su autoridad cuando le está diciendo, mire, le estoy sacando de su casa por esto, por esto, por esto, por esto. Pero él apenas habla el castellano, ¿verdad? Y no entiende los términos técnicos jurídicos y encima le habla en latín y no entendió nada. Entonces, ese es otro tema que muchas veces nosotros hablamos en un lenguaje oscuro, inentendible. Es como la famosa esfinge que te habla así en términos que uno tiene que descifrar. Entonces, ¿cuál es la reacción de la ciudadanía? No quiere saber nada de los jueces, no quiere saber nada de los abogados porque no les entiende. Lo que sufren son las consecuencias de las resoluciones. Y por otro lado, también hay cosas que, por ejemplo, necesitamos mayor cantidad de magistrados y magistradas. Hay pocos jueces realmente para la cantidad de habitantes que tenemos. Ahí hay un cuello de botella. Hay un cuello de botella interesante y después algunas reformas en los códigos procesales. No hay que perder de vista que este es un poder judicial. Ustedes saben, esto viene de 1870, ¿verdad? Así, el poder judicial en Paraguay, así en general, estructural y funcionalmente, sigue funcionando tal cual nació en 1870. La posguerra. La posguerra, y cambió mucho esto. Entonces, hoy las sociedades son muy distintas, entonces hay que ir haciendo modificaciones. Pero de todas maneras, los poderes judiciales son lentos. Y está bien que sea así también, porque si hacemos todo tan rápido, de repente podemos cometer barbaridades. Claramente, alguna vez, y con esto cierro, señor ministro, la pregunta que le hizo la compañera engloba lo que le voy a decir. Alguna vez me tocó hacer un breve curso, yo no soy abogado, un breve curso con el doctor Mendonca sobre la Constitución Nacional. Y él nos decía lo mismo que usted nos dice, que nos hablaba de la Constitución como un tesoro, como algo de primer nivel, respetado internacionalmente incluso. Si nuestra Constitución es buena, hablamos un poco del contexto del Paraguay en este momento, grado de inversión, estamos creciendo macroeconómicamente, la pobreza se está reduciendo, con sus luces y sombras estamos avanzando. El Poder Judicial, ¿cuáles son los desafíos para los próximos años? Hay un Vox Populi también que dice que hay debilidad institucional. ¿A qué se refiere? ¿Eso es cierto? ¿Qué se debe hacer para que eso no sea así? Bueno, tenemos algunas cosas. Yo creo que no como poder. Yo creo que los magistrados necesitan más independencia, más autonomía, más libertad en el país. Porque hay porque tiene el jurado, tiene la corte. Entonces también los magistrados muchas veces ya no saben, en casos complicados, prefieren no avanzar y ahí ya empieza a complejizarse la situación, a enredarse y ya entramos en el terreno de la mora. Yo creo que ahí ese es un aspecto que hay que trabajar, pero eso no es culpa de la Constitución. Nosotros estamos aplicando mal la Constitución. En ese sentido, este es un debate que yo tengo en la propia Corte Suprema de Justicia. Hay que darle más libertad, así como los periodistas tienen que tener la mayor libertad de expresarse, y no importa, por ahí a veces se extralimitan un poco, pero preferimos eso a lo otro. Bueno, algo parecido a los jueces, hay que darle mucha libertad para que puedan responder inmediatamente a los reclamos ciudadanos, porque si uno tiene que esperar que la Corte se despida, pasa mucho tiempo.
Ese es un gran desafío, pero también hay cuestiones que hay que destacar desde el Poder Judicial. Por ejemplo, ¿cuántos casos de sentencias emblemáticas por corrupción pública tenemos en el Paraguay? Cierto. Y comparen con otros países. Comparen con otros países. Hay que saber eso también. La llamada justicia especializada está funcionando bien en nuestro país y eso ha ayudado a que Paraguay, por ejemplo, tenga una muy buena calificación en Gafilat, que es el órgano que controla. Bueno, Paraguay tuvo muy buena calificación por el desempeño en gran medida de la justicia paraguaya, la justicia penal. Obviamente hay muchas cosas que mejorar. El grado de inversión va a ser insostenible con un poder judicial débil. Pero tampoco se hubiese podido llegar si no calificábamos de alguna manera como una buena gestión. Como usted dice, hay cosas que mejorar. Por eso, los tres poderes, o sea, porque el Parlamento puede enloquecerse también, empezar a aprobar leyes absolutamente descabelladas, entonces tu grado de inversión también se te cae. Claro. Y lo mismo puede ocurrir con el Poder Judicial. O sea, si el Poder Judicial empieza realmente a hacer cosas descabelladas, mata la seguridad jurídica. O sea, el presidente de la República puede ser, si vos querés, puede ser John F. Kennedy, puede ser Roosevelt, pero tiene un Poder Judicial que hace cosas descabelladas, que pone en jaque la seguridad jurídica y no hay grado de inversión posible. O lo mismo el Parlamento. Por eso que es una tarea de todo el Estado. Y creo que en esto, por lo menos, el Poder Judicial no ha desentonado en nuestro país. Eso es muy importante que la ciudadanía también sepa. Y con esto me despido y le pregunto, yo sé que usted es una persona que lee mucho, le leí, le escuché hablando de Borges, y casi filosófico lo que le voy a preguntar, pero no, a mí me parece muy interesante. En Paraguay hay un exceso de poder del capital. ¿Cómo se puede hacer como ciudadanía? Porque una ciudadanía con fuertes valores cívicos, éticos, puede contrarrestar eso. El poder del capital. El poder excesivo del capital. Siempre hay, ¿verdad? Sí. Mira, y es el capitalismo. Estamos en una etapa avanzada. Algunos hablan del postcapitalismo, de un capitalismo soft. Pero es el poder del capital, y según Thomas Piketty, un economista francés que estuvo de moda, bueno, sigue de moda hasta ahora, él dice que el poder del capital va a aumentar. Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Cómo se puede hacer? Y aumentando las instituciones participativas, donde la ciudadanía pueda tener una mayor participación. Pero de todas maneras, a juzgar por este señor que es un investigador, lo importante de este economista es que él no es un teorizador nada más. Él hizo una investigación en varios países y dice que el poder del capital va a ir aumentando. Lo que hay que hacer el esfuerzo es, de alguna manera, democratizar ese capital y que el capital, por ejemplo, no avance sobre ciertos derechos fundamentales. Claramente. Ministro Ríos, un privilegio tenerlo aquí. Gracias por la invitación. Gracias, aprendimos muchísimo. Muchas gracias. Nos dejó algunas también tareas a nosotros los ciudadanos. Tenemos que involucrarnos también nosotros. El ministro Víctor Ríos.